disfrute, de goce, de vacaciones y no atolondrarnos también con el tema, carambas, de que si es que el padre de familia quiere decir, carambas, tú vas a estudiar matemática, vas a estudiar lenguaje, vas a estudiar estas disciplinas para sacarle provecho a las vacaciones muy llamadas, que incluso Miguel también aquí nuestro invitado, muy llamadas vacaciones útiles en ese sentido, porque no hay vacaciones inútiles. Al respecto. Y para hablar sobre este tema y mucha atención, además, padre de familia y madre de familia, cómo hacer productivas las vacaciones de sus hijos, estamos aquí con nuestro invitado, de don León Trachtenberg, educador. León, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ver, las vacaciones productivas de nuestros hijos, ¿no? Muchos padres de familia también que hemos conversado también en las calles, lo decían que de un tiempo a esta parte los padres dan libertad a los hijos para elegir determinada actividad que desean cumplir, o de lo contrario, estar en un momento de goce, de sosiego, de tranquilidad, tienen en cuenta el año escolar que han tenido. ¿Cómo, digamos, facilitarle, digamos, la vida del estudiante que sale del colegio y que incursione, digamos, en sus vacaciones de una manera tan tranquila, León? Mira, para entender las vacaciones hay que entender lo que es la hora del recreo en el colegio. Hay alumnos que, si pudieran, estarían horas y horas en la clase de deportes o en la clase de matemáticas si les fascina, sin necesitar recreo. Sin embargo, tú vas a encontrar una gran cantidad de alumnos que lo único que hacen es mirar el reloj para ver a qué hora termina la clase, y lo que más disfrutan es el recreo o la clase extracurricular, en la que van a hacer algo de lo que disfrutan. Entonces aquí hay un cuestionamiento muy serio a por qué la escuela no es un espacio de disfrute. Si tú tienes un hijo que se va a Disneylandia, aunque tenga 40 de fiebre, va a ir a todas y cada una de las actividades que ahí se ofrecen. Y la va a hacer. Si tú tienes un niño que no disfruta del colegio, va a hacer todo lo posible para no ir, para faltar, para inventar enfermedades. Entonces, hay un primer tema que tiene que ver por qué el colegio no es un lugar de disfrute y por qué para la mayoría de los chicos es una carga, desgasta, estresa, molesta, y entonces las vacaciones son esperadas como la descompresión. Me voy a librar de esta carga a la que estoy obligado, como un impuesto que tengo que pagar hasta llegar a la universidad. Y entonces me libero de las vacaciones. Ajá. Y resulta que para muchos niños, especialmente los que más han sufrido durante la vida escolar, porque han tenido dificultades en algunos cursos, a los padres no se les ocurre otra cosa, y a veces por recomendación de los colegios, que prolongar la vida escolar. Es decir, hacer de las vacaciones una extensión de las clases en las que no les fue bien durante el año escolar. Y entonces acá hay un absurdo, porque la definición de una vacación supone desestresar a los chicos, cambiar de actividades, como le ocurre a los adultos. O sea, un adulto cuando sale de vacaciones y realmente se trata de reparar, descansar, desestresarse, lo ideal es que se desconecte con su rutina, se desconecte con lo que normalmente lo agota, lo estresa, y haga otras cosas que le devuelvan oxígeno, salud, lo entretengan, lo relajen. A muchos de los alumnos no se les permite eso, porque se asume de que si no les fue bien durante el año escolar, en las vacaciones tienen que recuperar aquello que, dicho sea de paso, nunca van a recuperar, porque el año siguiente van a tener nuevamente las mismas dificultades, con el agregado de que tienen toda la cólera y la molestia de que les quitaron sus vacaciones. De ahí que las vacaciones, si realmente queremos darle a los chicos una posibilidad de descompresión, desestresamiento, debieran ser un espacio en el que los chicos y jóvenes, dentro de sus posibilidades, hacen aquellas cosas que los relajan, que los disfrutan, los que les gusta ir a la playa, los que les gusta hacer deporte, los que quieren hacer arte, eventualmente los que les encantan los experimentos científicos y quieren hacer un poco más porque en el colegio no tienen. Y en ese sentido la vacación se convierte en productiva, no porque va a producir más de lo mismo de la vida escolar,
sino porque va a producir bienestar, va a producir satisfacción. Así es, León, varias preguntas para formularte, León, pero ¿qué te parece, León? Hemos salido a las calles, aquí en la Buena Educación hemos salido a las calles y hemos preguntado a las personas cómo hará productivas las vacaciones de sus hijos en casa. A ver, vamos a escuchar esa encuesta que realizó la Buena Educación en las calles. Adelante. ¿Cómo hará productivas las vacaciones de sus hijos en casa? Él me ayuda a barrer, su cama, tiene su mascota también. Que se dediquen a estudiar un poco también. En casa yo les hago que se ocupen con sus cosas, con sus quehaceres de ellas. Atender su cama, ordenar su ropa, a lavar algo de ropa también de ellas. Y de compartir un poco con ellas también. De manera productiva, jugar, pasar tiempo conmigo. Yo, por ejemplo, tomo vacaciones siempre cuando están de vacaciones ellos. Para mí es importantísimo eso, porque después, durante todo el año, están en el colegio y yo estoy trabajando. Juegan, visitamos a los primos, salimos un rato, ¿no? Ella recoge su ropa, ordena sus juguetes, limpia su cuarto. Y ella ha aprendido, además, con los animales también. Le enseñamos el amor desde un principio a todo lo que es vida, a los seres humanos y animales. Vacaciones útiles en el colegio. Van a hacer básquet, matemática y bueno, y en casa enseñarles algunas cosas para que aprendan lo que hay que ayudar con la mamá, ¿no? De acuerdo a su edad, la mayor tiene 9 años, ella atiende su cama, lava su ropa, algunas ropas y me ayuda a cocinar. En casa ellos tienen ya un horario. Practican lectura, leen un libro media hora, matemáticas media hora más, y de ahí un poco de caligrafía, y después su cerámica al frío que estamos comprándole para que se entretengan en casa. Y vivan en su hora de recreación que ellos tienen ya aparte, ¿no? Muy bien, 9 de la mañana con 8 minutos aquí en La Buena Educación por Capital a nivel nacional. Tu educación importa, conversando con don León Trachtenberg, educador, y varios puntos de vista que hemos podido escuchar en las calles, las amas de casa. Rescataba algunas. Un padre de familia que decía, yo tomo vacaciones porque mi hijo ha tomado vacaciones y es un momento, digamos, para poder disfrutar. Otra señora decía, mi hijo se va a dedicar a los quehaceres de la casa, ¿no? A barrer, quizás a ayudar a la cocina. Y otra señora decía, la pequeña tiene que aprender a lo que hace su madre también, ¿no? En la casa, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista, León? Bueno, me parece bien sugerente, por ejemplo, el padre que dice, yo hago coincidir mis vacaciones con las de mis hijos para poder estar juntos, para estrechar los vínculos, para entretenernos juntos, para comunicarnos quizás de una manera más intensa que la que uno hace normalmente en el cotidiano en el que el chico va al colegio y los padres trabajan. Me parece formidable una respuesta como esa. La otra, la de esta mamá que le dice que le encantaría que su hijo aprenda a cocinar, cocinando en la casa. Es decir, aquellas cosas que rompen tu rutina, aquellas cosas que te permiten explorar cosas nuevas, interesantes. Algunos niños y niñas necesitan un tiempo solos, necesitan descansar, necesitan estar consigo mismos o con sus amigos, sin que uno les programe las vacaciones como si programara un horario escolar, que cada media hora, cada hora tiene que haber una actividad designada, que es más una necesidad quizás de los padres que de los chicos. Y yo creo que es una oportunidad también para que los chicos exploren sus talentos, sus vocaciones. Por ejemplo, un joven que le encanta la programación podría aprovechar para estudiar un poco de programación. Un joven que le encanta la natación o el deporte, pues puede aprovechar que tiene más tiempo para eso. Un joven que le gusta el arte o que le gusta escribir cuentos, tiene el espacio, el tiempo para hacerlo, y los padres y amigos en condiciones de escuchar lo que ha escrito. Todo lo que significa cambiar rutinas, desestresar, sentirte que disfrutas del tiempo que está a tu disposición, y todo lo que te aleje de la sensación de castigo, de otra vez estas clases y otra vez esta rutina,
Porque lo único que haces es cargar negativamente pues, a tus hijos. Frustrarlo un poco, ¿no? Porque no disfrutó de las vacaciones y llega amargado, diciendo que mis demás compañeros quizás han tenido la oportunidad de poder disfrutarlo y yo no. Y como tú lo señalabas, León, ese alumno, al final, al lugar de nivelarlo en vacaciones, lo vas a desnivelar. No solo eso, sino que le estás castigando su dificultad en lugar de alentar y premiar sus fortalezas. Por ejemplo, un alumno que tiene dificultades en matemáticas o en lectura o en inglés o en arte, y tú le dices, mira, aquello en lo que tuviste dificultades y que obviamente te genera un sentimiento de rechazo, te voy a dar más en vacaciones. ¿Qué sentido tiene eso desde el punto de vista de su autoestima, del punto de vista de su disfrute, del punto de vista de su posibilidad de explorar? Ok, tú tienes dificultades en matemáticas, suficiente con lo que tuviste que lidiar durante el año escolar. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Eres un incipiente escultor? Ok, dedícate a hacer cerámica, escultura. Refuerza tus fortalezas, refuerza aquello donde tienes éxito, refuerza tu autoestima, tu valoración de ti mismo, en lugar de que la vacación sea otra vez un periodo que te golpean, que te chancan, que te molestan, que te agobian. Claro. León, tú al inicio del programa tú mencionabas lo siguiente, ¿no? El alumno a veces encuentra la ansiedad en que ya sea la hora del recreo para poder disfrutar, o si no, a la hora de la salida. Pero ¿por qué ese disfrute no lo tiene dentro del horario escolar? O sea, ¿por qué no disfrutar el tiempo escolar? Entonces ahí, León, la pregunta es, ¿cómo nivelamos la balanza para que el alumno tenga ese grado de disfrute como lo tiene en recreo, que también lo pueda hacer durante el periodo escolar? Bueno, es que es un problema metodológico, porque lo que los profesores tienen que entender es que el alumno aprende no cuando el profesor quiere, sino cuando el alumno quiere. Y para que el alumno quiera aprender, necesita sentirse curioso, estimulado, provocado por lo que ocurre en la clase. De lo contrario, lo que va a tratar es de escaparse, de desconectarse. Y entonces, para eso, el profesor tiene que tratar de identificar cuáles son las fortalezas, las capacidades, los intereses de cada uno de los alumnos para ver por dónde logra generar una provocación que haga que el alumno quiera aprender. Mira, una de las experiencias más dramáticas que ocurren, por ejemplo, en las reuniones de profesores, es cuando hablan de los alumnos y en la reunión de profesores dicen, tal alumno está mal en matemáticas, tal está mal en historia, tal está mal en no hace deportes, es un vago, es un flojo. ¿Por qué no preguntar en la reunión de profesores, a ver, ¿con quién tiene éxito este alumno? ¿Con quién le va bien a este alumno? ¿Cuáles son las fortalezas de cada alumno? ¿Y cómo hacemos para que la fortaleza sea el pivote de su deseo de aprender y no su debilidad? Porque la gente tiene éxito en la vida cultivando sus fortalezas, no sus debilidades. Tú tienes éxito porque cultivas tu rol de comunicador, no de atleta, ¿no es cierto? Es decir, uno tiene que construir sobre aquello en lo que me va bien y entonces voy a poder disfrutar. Pero si a mí me hacen, te pongo el caso de un arquitecto. Un arquitecto puede pasarse, si disfruta de su carrera, puede pasarse horas, días y días haciendo diseño sin descanso, sin dormir siquiera, pasando malas noches y disfruta del estrés de ese trabajo. O un médico que está salvando una vida, una persona, porque de sus manos depende la vida del paciente. Compáralo a ese señor que tú le dices, mira, esas mismas 12 horas que trabajabas como médico para salvar una vida, las vas a dedicar a cargar ladrillos y a poner un ladrillo encima de otro porque vamos a hacer una pared. Bueno, ese tipo va a hacer todo lo posible por evadir la tarea, porque no lo motiva, porque no le interesa, no es de él, porque no es de él, claro, porque no le dice nada. Para muchos alumnos eso es hacerles toneladas de ejercicio de matemáticas. Es como cargar ladrillos. Y para otros puede ser un motivo de disfrute. Entonces tengo que saber qué enciende los motores internos de cada alumno. Claro, porque el alumno de ahora no es el alumno de los 90. Claro, no es, y la percepción que quizá el profesor o la persona que está ahí se quedó en el tiempo y no sabe, digamos, cómo manejar o cómo ir en sintonía del alumno que está en la actualidad. Lo que pasa es que había una época en la que todos los problemas de los alumnos se echaba la culpa a los alumnos o a sus padres. Claro. Los padres no se ocupan, los padres son...
o el alumno es un vago, es un flojo y todo. Hay alumnos que se rompen estudiando. Sí, eso sí es verdad. Pero no aprenden porque tienen dificultades objetivas. Entonces, ¿qué? ¿A ese alumno vamos a decirle que es un vago? ¿A ese alumno vamos a decirle que no merece vacaciones, que no merece disfrutar? Así es. León, no vamos a ir a la pausa comercial. Qué rápido se fue el tiempo, Dios mío. Estamos con León Trachtenberg, educador aquí, La Buena Educación por Capital a nivel nacional. Tu opinión importa, tu educación importa también. No vamos a la pausa comercial, no sin antes... Ahí está. Empieza bien el año escolar verificando el adecuado mantenimiento de las aulas, servicios higiénicos, así como los recursos disponibles para docentes y estudiantes. ¿Quieres conocer más? Ingresa a www.minedu.gov.p o llama al 615-5800, anexo 22385, 615-5800, anexo 22385. Nos vamos a la pausa comercial y regresamos aquí con León Trachtenberg en La Buena Educación por Capital a nivel nacional. Tu educación importa. Con 18 minutos en todo el país, 9 de la mañana con 18. Estamos conversando con León Trachtenberg, educador, aquí en Capital a nivel nacional. Tu educación importa en La Buena Educación, sobre cómo hacer productivas las vacaciones de nuestros hijos. Y en esta primera parte hemos tenido un punto de vista muy interesante. Además, hemos podido escuchar también lo que piensa la gente en las calles, ¿no? Lo más importante de ellos. Y justo destacamos la opinión de padres de familia que señalaban que le dan la oportunidad también a sus hijos para disfrutar sus vacaciones y ellos también se toman tus vacaciones. Y León, ahí justo iba mi pregunta, ¿qué tan importante también es esta relación que deben tener los hijos con los padres, ¿no? Porque quizás llega un momento en que no hay tiempo para los padres, digamos, poder tener ese contacto con los hijos en este periodo de vacaciones y quizás se siente un poquito aislado de ellos, ¿no? Y la importancia que se tiene en poder estar muy cercanos, muy estrechos, porque en el colegio en ese periodo no lo tuvieron. Mira, hay que reconocer la importancia del contexto. Por ejemplo, si tú me encontraras aquí en el corredor, apurado, para ir a una entrevista y me quisieras hacer una pregunta, yo no tendría la disposición mental, anímica, para sentarme contigo, contestarte, que sí tendría si me encuentras sentado en el sofá y tenemos minutos antes del programa y te sientas y me haces exactamente la misma pregunta. El contexto define la calidad de la relación. Entonces, cuando hay el estrés de que el papá tiene que trabajar, va a perder la movilidad, el niño tiene que llevar su mochila, sus cosas, en ese momento la comunicación es complicada, o al final del día están agotados los padres, el chico quiere ir a dormir o ver televisión, no es el mejor momento para calidad de comunicación. En cambio, en vacaciones o el sábado o el domingo, en los momentos donde el contexto crea las condiciones favorables para una relación cómoda, distendida, fluida, es más posible que se genere una comunicación efectiva. Y entonces, no solo las vacaciones, el fin de semana o en algún momento en el día, que los padres puedan crear ese contexto donde el niño está cómodo conversando con los padres y los padres están cómodos conversando con los chicos. Ahí se produce una buena comunicación. Cuando uno de los dos está con su cabeza en otro lado, esa comunicación es absolutamente interferida, tensa, o sea, ya déjame en paz, yo tengo que hacer otras cosas, ¿no es cierto? Eso es natural. Claro, eso sí es verdad. A ver, vamos a hablar justo y vamos a dejar un momento el tema de las vacaciones, que es muy interesante, además, que hemos abordado aquí en La Buena Educación, y hablemos con León Trachtenberg sobre el tema de la formación de los estudiantes. Y yo di lectura, por cierto, de una de las columnas que usted había escrito, que tienen que ver sobre los profesionales estándar y los pensadores hacia adelante, y se me vino a la mente, a ver si es que coincide usted, el tema de los millennials, ¿no? El tema de esta nueva generación de estudiantes que no se queda solamente en un tema profesional, sino que ellos buscan innovar, buscan desarrollar nuevas profesiones que permita, digamos, tener mayores oportunidades laborales. Y la vez pasada estuve leyendo un artículo que decía que los alumnos de ahora están estudiando para carreras que aún no existen. O sea, para carreras que no están. Entonces, y ahí es donde va el concepto, y considero yo, sobre que usted mencionaba el pensador hacia adelante. Mira, lo que tienes que tomar en cuenta es lo siguiente. Si digamos, yo soy promotor de Radio Capital y necesito un conductor de un programa,
o un locutor. Y se presentan 100. Y me da lo mismo a quien contrato. Entonces voy a contratar al más barato. Y la remuneración se va a tender a ir abajo porque con tal de trabajar, cualquiera va a querer trabajar, le paguen lo que le paguen. Sin embargo, si necesito un conductor empático, carismático, ingenioso, un buen interactuante con el público, etcétera, habrá uno que es espectacular y a él no importa lo que me cueste, lo voy a contratar. ¿Por qué? Porque tiene una diferencia a su favor. Porque la diferencia le agrega valor. Su valor agregado, ¿no? Así es. La formación de profesionales en el Perú, estandarizada igual que la escuela, tiende a formar a todos por igual. No rescata las diferencias que marcan el valor agregado que cada uno le pone. Y entonces el mercado ocupacional, cuando necesitas un trabajador estándar, contratas al más barato. En cambio, si necesitas a alguien que es un especialista, ocurre en la medicina, ocurre en el derecho, ocurre en la arquitectura. Si tú quieres un ingeniero que hace lo mismo que otros 100 ingenieros, vas a contratar al más barato. Si quieres un ingeniero que es especialista en estructuras para techos voladizos, y hay uno, ese, cueste lo que cueste, lo vas a contratar. Entonces tu remuneración depende de tu capacidad de marcar una diferencia con respecto al resto. Ahora, si el sistema educativo te forma para que seas igual al resto, para que el profesional sea igual al resto, lo que el sistema educativo está haciendo es anulando tu capacidad de ser diferente, especial, sobresaliente en algo. Y entonces lo que está haciendo es formar profesionales estándar, alumnos estándar, con pruebas estándar, con trabajos soldaditos, estándar, soldados, todos iguales. Y lo que están haciendo es impidiendo que surjan esas particularidades que hagan de ti una persona interesante, innovador, que hace conexiones que otros no hacen, que plantean teorías que otros no plantean, que propone soluciones que a otros no se les ocurren. Eso marca tu diferencia. Claro. Pero para eso tú tienes que cubrir necesidades del mercado, nada más. No para el estándar. Ajá, no para el estándar, claro. Ajá. Y esa es mi principal objeción hacia todos los estándares y la educación estándar que se plantea a veces como ideal para el sistema educativo. Vamos a continuar aquí con la buena educación por capital a nivel nacional. Tu educación importa. Y efectivamente, ¿no? Es decir, solamente la formación para el mercado, ¿no? Todos igualitos. No pero para el mercado, sino para un mercado, que no busca a la persona especial. Mira, ajá. Tú sabes que el drama de los campesinos que utilizan su fuerza física para su trabajo es que tienen que ser pobres. Porque el día que quieran ganar más, los van a reemplazar las máquinas. Porque todo lo que es rutina, todo lo que es trabajo físico, todo lo que es un trabajo previsible, se puede diseñar un software para que una máquina lo haga igual o mejor que lo harían las personas. ¿En qué momento te interesa un agricultor o un campesino cuando él puede hacer algo que la máquina no puede hacer? No solamente pensar, sino también usar sus sentidos, su estilo, su olfato, su intuición, su capacidad de iniciativa, su originalidad, para poder proponer algo que ninguna máquina va a resolver. Entonces, tú quieres que tu hijo sea uno de tantos que hacen un trabajo rutinario, que en cualquier momento va a ser desempleado porque una máquina lo va a reemplazar, o quieres ser de aquellos que son los que inventan las máquinas, de aquellos que marcan la diferencia que ninguna máquina va a poder sustituir, de aquellos que tienen esas ideas originales, innovadoras, que son las que dan origen a una nueva patente, a un nuevo producto, un nuevo servicio. O tú quieres que tu hijo sea un niño estándar, un trabajador estándar, un empleado estándar, que en cualquier momento lo va a reemplazar una máquina, salvo que se conforme a tener un sueldo muy bajo que haga que no que solamente complemente, que a nadie le interese pues tener una máquina, porque si por 20 soles resuelvo un problema, ¿para qué necesito una máquina? ¿Para qué tienes una máquina, güey? Pero si me costara 2.000 soles, entonces ahí me pongo a pensar. ¿No será mejor una máquina que me impida tener que hacer todos esos gastos adicionales? Entonces lo que los padres tienen que pensar
es qué quieren para sus hijos, que su hijo sea uno más del montón, que su hijo que sea un niño estándar, que su hijo sea un niño que hace lo mismo que hacen todos, o quieren que su hijo sea un niño que es capaz de cultivar las particularidades que hacen de él alguien especial, alguien distinto, y que eso proyectado al mercado laboral significa alguien interesante para un empleador, mucho más que el común de los profesionales estándares que simplemente se apegan al libro, se apegan a las normas, se apegan a los manuales. Y no tienen esa explosión, digamos, ¿no? Estudian en el pasado cómo resolvieron otros los problemas para ver si yo hago lo mismo, en lugar de ser esos ingeniosos creadores. Y para descubrir propuestas. eso, León, y para descubrir eso, ese alumno ingenioso, ese alumno creador, tiene que ir a la par. Tiene que haber libertad de pensamiento. Ajá. Tiene que haber espíritu crítico, tiene que haber autonomía, porque una persona sin autonomía no es capaz de confiar en sus propios recursos para pensar y ensayar una solución, porque una persona sin autonomía siempre va a estar preguntándole al profesor o al papá, profesor, ¿está bien? Profesor, ¿se hace así? Profesor, ¿eso le parece bien? O sea, siempre va a estar dependiendo de que otro te diga si lo que has pensado estás haciendo está bien. Una persona con autonomía y además con autoestima fuerte es capaz de decir, mira, aunque a ti no te parezca, aunque a ti no te guste, yo creo que esta es una mejor opción y voy a intentar ir por esta mejor opción, aunque a ti no te parezca. O sea, ir contra la corriente. Contra la corriente, por supuesto. Los rebeldes, los innovadores, todos son transgresores. Por definición, ¿qué cosa es la innovación? La innovación es confrontarte con lo existente para decir, ¿y por qué no lo puedo hacer de otra manera? ¿De qué otra manera lo hago más rápido, mejor, más barato, lograr mejor los objetivos? El innovador tiene que ser transgresor, pero si a ti te sanciona por cada vez que intentas confrontarte con el establecido, entonces te están cortando la cabeza. Es como un profesor en el colegio que le dice a los alumnos, miren, yo quisiera saber cuáles han sido, digamos, las causas, no sé, de la independencia del Perú. En los libros dice que es el imperialismo inglés, que vinieron los extranjeros, que había que deshacerse los españoles, qué sé yo. Ok, esa teoría no me interesa, tráiganme ustedes dos nuevas. O imaginen ustedes teorías distintas. Sálganse de la caja, sálganse del libreto. Cuando los profesores hacen una cosa así, están obligando al pensamiento original. De lo contrario, lo único que hacen es que el robot conteste mejor que el alumno, porque yo las preguntas estándar, robotizamos a todos. Se la pongo un robot y el robot va a contestar mejor que el alumno. Sí, es verdad. León Tratamer, el tiempo es tirando aquí en radio. Muchísimas gracias por estar aquí y qué momento para compartir con usted. Y usted, amigo oyente y televidente, tiene la oportunidad también de escuchar, sobre todo, innovar, darle la oportunidad al alumno. ¿Cuál es su mensaje final, por favor, don León Tratamer? Bueno, yo creo que, digamos, tenemos que hacer todo lo posible por entender que este concepto de que hay que educar a los niños para que sean iguales es obsoleto. Lo que hay que hacer es educar a los niños para que sean diferentes, no superiores uno al otro, diferentes, porque todos somos diferentes. Respetar las diferencias, cultivar las particularidades de cada uno y sobre todo tomar en cuenta de que una persona tiene éxito no haciendo aquello en lo que le va mal, sino una persona tener éxito cuando haga apasionadamente aquello en lo que le va bien. Entonces, procuremos buscar qué es aquello donde nuestro hijo marca la diferencia y sabe hacer las cosas bien para elevar el nivel de capacidad en eso, en lugar de torturarlo con aquello que no le gusta o no le interesa. Sí, pues eso es muy importante. Muchísimas gracias, León. Muchísimas gracias, León Tratamer, educador aquí, La Buena Educación por Capital a nivel nacional. Tu educación importa. Nos vamos a la pausa comercial y regresamos con más aquí en Capital. Tu educación importa, en La Buena Educación.